En la fiesta de Navidad del jefe, se acercó a mí. Y en segundos, todo salió a la luz. Era un domingo por la noche y estábamos en casa de los padres de Lauren para cenar. El ritual de siempre, el que habíamos repetido 100 veces desde que nos casamos. El mismo comedor, la misma mesa de roble pulido, las mismas sillas desparejadas que su madre se negaba a reemplazar porque eran parte del encanto de la casa. Honestamente, nunca me importó. Sus padres eran buena gente, y las cenas con ellos siempre habían sido fáciles, familiares, incluso como ver las repeticiones de una serie con la que creciste. Excepto que esta vez se sentía diferente. Y no por nada obvio, al menos no al principio. Lauren estaba sentada a mi izquierda, charlando con su hermana sobre una nueva cafetería en el centro, mientras su padre se lanzaba a otra historia sobre algo que se había roto en la casa. Estaba a mitad de una perorata sobre un fontanero que le cobró $100 solo por llamar a la puerta cuando ocurrió. Por el rabillo del ojo, vi un destello de luz, el smartwatch de Lauren iluminándose en su muñeca. Instintivamente, bajé la mirada. No intentaba espiar ni nada, pero las palabras estaban ahí, en negrita y brillantes, enmarcadas en esa pequeña y pulcra caja de texto como una bofetada en la cara. Gracias por una noche maravillosa, corazón rojo. Así, sin más, una frase, unas pocas palabras, y me golpeó como un puñetazo en el estómago. No sé qué esperaba que dijera el mensaje. Algo sobre la compra o quizás un recordatorio de su aplicación de fitness, pero no eso. No un mensaje que sonara tan íntimo, tan personal. Me quedé helado, con el tenedor a medio camino de la boca. Aún podía oír a su padre hablar, aún sentía el zumbido de la charla informal en la habitación, pero de repente fue como si estuviera bajo el agua. Todo a mi alrededor se atenuó, excepto las palabras que parpadeaban en mi cerebro una y otra vez. Gracias por una noche maravillosa. Se dio cuenta de que la estaba mirando casi al instante. Eso, por sí solo, ya me dijo algo. Giró ligeramente la muñeca, de la misma manera que lo haría alguien que acaba de recordar que sostiene una granada activa. Luego, con toda naturalidad, levantó su servilleta de tela y la colocó sobre su brazo como si fuera algo instintivo. No parecía asustada, no se inmutó, ni siquiera interrumpió su frase. Simplemente siguió hablando como si nada, como si no acabara de ocultarme algo a plena vista. Oye, mamá, dijo de repente, cambiando el tema de la conversación a mitad de la frase. ¿Conseguiste al final la receta de ese pastel de melocotón que solías hacer en Navidad? Y así, la conversación cambió de rumbo. Su madre se iluminó, ansiosa por compartir, y toda la mesa se inclinó como si acabáramos de ganar el premio gordo de la nostalgia. Todos se olvidaron de la historia del fontanero. La energía volvió. Las risas se reanudaron, y Lauren se quedó sentada allí, sonriendo, asintiendo, en completo control. Excepto yo. Yo estaba allí, con el pecho apretado, un trozo de pollo todavía en mi tenedor, preguntándome si alguien más había visto lo que yo vi. Pero, por supuesto, no lo habían hecho. ¿Por qué lo harían? Nadie más la observaba tan de cerca. Nadie más tenía motivos para hacerlo, excepto que ahora yo sí los tenía. Forcé una risa ante algo que dijo su hermana, asintiendo, masticando una comida que de repente sabía a cartón. Incluso hice una broma tonta cuando su padre mencionó el precio de las tuberías de cobre, y Lauren se inclinó y me tocó el brazo de esa manera familiar y afectuosa que siempre había tenido. Pero ya no se sentía afectuoso. Se sentía estratégico, como una señal, una distracción. Quizás estaba pensando demasiado. Eso es lo que me repetía durante el resto de la cena. Probablemente no es nada, solo un malentendido, un mensaje de una amiga o alguien del trabajo siendo extrañamente familiar. Lauren siempre había tenido amigos hombres, compañeros de trabajo, colegas del gimnasio. Era extrovertida, sociable, encantadora. Eso fue parte de lo que me atrajo de ella en primer lugar. Pero aún así, ¿quién termina un mensaje a una mujer casada con «Gracias por una noche maravillosa» y un emoji de corazón? Repasé el momento una y otra vez, buscando en su rostro algo, nerviosismo, culpa, cualquier cosa que la delatara. Pero estaba tan tranquila como siempre, bebiendo su vino, participando en conversaciones triviales como si nada hubiera cambiado. Eso, por sí solo, me inquietó más que el propio mensaje. Después de la cena, ayudamos a recoger la mesa.
Lauren se ofreció a fregar los platos con su madre, y me encontré a solas con su padre en el salón. Estaba viendo los mejores momentos de un partido de fútbol americano universitario, intentando meterme en una conversación sobre una interferencia de pase. Asentí, respondí cuando fue necesario, pero mi mente no estaba allí. Seguía en el comedor, en su muñeca. No dejaba de pensar en el momento, en la redacción. Una noche maravillosa. Eso implica algo, ¿verdad? Algo ya terminado, algo reciente, algo memorable. Y definitivamente no sonaba como un mensaje de alguien a quien agradecía casualmente por sujetarle la puerta o invitarla a una copa. Cuanto más lo pensaba, más me carcomía por dentro. Volvimos a casa en un silencio casi absoluto. Traté de actuar normal, le pregunté si quería parar a por un postre, aunque no me apetecía. Ella sonrió, dijo que estaba demasiado llena, y estiró la mano para apoyarla en mi pierna mientras esperábamos en un semáforo en rojo. Ha sido una noche agradable, ¿verdad?, dijo. Asentí. Sí, ha estado bien ver a tus padres. No dijo nada más, solo apretó suavemente mi rodilla y miró por la ventana. La observé por el rabillo del ojo, preguntándome si se daría cuenta de que algo en mí había cambiado, que ya no estaba relajado, ni era ingenuo, ni estaba ciego. Cuando llegamos a casa, subió directamente a ducharse. Me quedé abajo, fingiendo revisar mi correo electrónico mientras esperaba oír el agua correr. Cuando lo hizo, me senté en el sofá, con el teléfono en la mano, mirando al techo como si pudiera tener respuestas. No miré su teléfono. No espié, no indagué, no exigí una explicación. Todavía no. Me dije a mí mismo que eso me convertiría en el marido paranoico. Que necesitaba más que un mensaje vago y una corazonada antes de sacar conclusiones precipitadas. Pero la verdad es que ya estaba cayendo en picado. Ese mensaje había tirado de un hilo suelto, y podía sentir cómo las costuras de nuestra relación comenzaban a tensarse de maneras que no podía ignorar. Quería creer que había una explicación inocente, que simplemente se había olvidado de contarme algo inofensivo, que se reiría y lo explicaría si alguna vez se lo mencionaba. Pero no pregunté porque tenía miedo de la respuesta. En cambio, me acosté esa noche fingiendo dormir, de espaldas a ella, sintiendo el calor de su espalda contra la mía y preguntándome en quién había estado pensando mientras ponía la servilleta sobre ese reloj. Después de esa cena en casa de sus padres, todo empezó a parecer diferente. Es curioso cómo un momento, una frase en una pantalla, puede cambiar la forma en que ves todo. Las cosas que antes parecían normales, incluso reconfortantes, de repente se sentían fuera de lugar, como entrar en tu propia casa y darte cuenta de que alguien ha estado moviendo los muebles centímetro a centímetro. No lo suficiente como para notarlo al principio, pero lo suficiente como para que, al final, nada parezca estar donde debería. Esa noche plantó algo en mí. Una sospecha, sí, pero más que eso, una necesidad de entender qué estaba pasando realmente. No empecé a investigar de inmediato. No quería convertirme en ese tipo, paranoico, obsesivo, interpretándolo todo. Pero no podía evitar que mi mente rebobinara las últimas semanas, reproduciéndolas con otros ojos. Y de repente, todos esos pequeños momentos empezaron a encajar. Como la forma en que, de la nada, a Lauren le había dado por hacer ejercicio por las noches. Siempre había sido activa, claro, pero esto era diferente. 3, 4 veces por semana, salía a las 8:30, a veces más tarde, diciendo que necesitaba desahogarse. Afirmaba que se había apuntado a una clase de boxeo para mujeres en un estudio exclusivo del centro. Decía que le ayudaba a despejar la mente, a centrarse. Al principio no le di mucha importancia. Me alegraba que tuviera algo para ella. Incluso me ofrecía ir con ella una vez, y se rió diciendo que era cosa de chicas. Pero entonces empecé a notar detalles que no cuadraban. Su bolsa de gimnasio siempre estaba preparada, pero la ropa dentro nunca parecía usada. Sin marcas de sudor, sin toallas húmedas. Los sujetadores deportivos y los leggings que llevaba todavía olían a suavizante cuando volvía. Una o dos veces, incluso cogí la bolsa yo mismo después de que la dejara en la puerta. Y era demasiado ligera, como si no la hubiera usado en absoluto. Y sus zapatillas también destacaban. A Lauren nunca le habían importado mucho las cosas de diseño.
Pero unas semanas antes, apareció con unas zapatillas APL nuevas, de un blanco impoluto, limpias como el día que las compró, incluso después de supuestamente haberlas usado durante semanas. Cuando le pregunté por ellas, se encogió de hombros y dijo que las había conseguido en oferta con una tarjeta de regalo del trabajo. No insistí, pero se me quedó grabado. Luego estaba lo del calendario. Siempre habíamos mantenido un calendario digital compartido, codificado por colores, con citas, noches de pareja, listas de la compra, recordatorios para recoger la ropa de la tintorería. Un día, simplemente desapareció de mi teléfono. Pensé que era un fallo técnico. Le pregunté si había cambiado la configuración y me miró con una expresión confusa, como si no supiera de qué le estaba hablando. Debe de haber sido un problema de sincronización, dijo, restándole importancia. Pero nunca volvió a aparecer. En su lugar, empezó a usar de nuevo una agenda de papel, algo que no había tocado desde la universidad. A veces la veía en la encimera de la cocina, medio cubierta por una revista o abierta junto a su portátil. Eché un vistazo una vez que ella no estaba en la habitación, y todas sus anotaciones eran vagas. Reunión, gimnasio, cena, preparación. Nada de nombres, nada de horas, solo lo suficiente para decir que algo estaba programado, pero no lo suficiente para saber qué o con quién. Y luego estaban los olores. Un perfume caro, penetrante, no del tipo que solía usar para cenas familiares o noches informales en casa. Lo noté pegado a su piel cuando volvía tarde de sus entrenamientos. No era fuerte, pero estaba ahí, persistente. Tampoco era el olor a recién duchada. Era un perfume de fin de noche, del tipo que te pones cuando quieres dejar rastro. Otra vez, encontré 2 copas de vino en el fregadero de la cocina cuando llegué a casa temprano del trabajo. Una de ellas tenía una marca de pintalabios en el borde, un tono rojo oscuro que Lauren no solía usar. Supuse que tal vez había estado con una amiga. Pero cuando le pregunté cómo le había ido el día, no mencionó ninguna visita. De hecho, dijo que había sido un día tranquilo, que se lo había tomado para ella misma. Ninguna mención de compañía, ninguna explicación para la segunda copa. No pregunté, todavía no. Pero lo recordé. Unos días después, mientras tiraba correo basura, vi un sobre metido entre un montón de cupones, escrito a mano, sin remitente. Lo abrí. Dentro había un recibo de taxi doblado de un servicio local. Con fecha y hora de las 2:08 de la madrugada de la semana anterior. La dirección de recogida no era la nuestra. Era un hotel del centro. La de destino estaba a solo unas manzanas de nuestra casa. Demasiado lejos para caminar cómodamente con tacones, demasiado cerca para que tuviera sentido coger un taxi. Nunca mencionó haber salido tan tarde. Y mucho menos haber estado en ese hotel. Volví a meter el recibo en el sobre y lo dejé sobre la mesa como si no lo hubiera visto. Ella lo tiró a la mañana siguiente. Una noche, después de que se acostara temprano, estaba revisando los extractos de nuestra tarjeta de crédito en mi portátil. Un pequeño cargo me llamó la atención. Café Vanexia. No era un lugar que reconociera, así que lo busqué. En el centro, dentro del mismo hotel del recibo del taxi. El cargo se había hecho a través de una tarjeta corporativa, pero no la de la empresa de Lauren, la de su trabajo real. Era una tarjeta personal con un nombre que sonaba a empresa y que nunca le había oído mencionar. Lo comprobé con nuestras otras cuentas. Nada coincidía. En ese punto, las coincidencias habían empezado a solidificarse en algo más pesado. Ya no era solo una sospecha. Era un peso. Una lenta acumulación de momentos, recibos, detalles omitidos, todos apuntando en una dirección que no estaba listo para nombrar. Pero no estaba enfadado, todavía no. Estaba entumecido, sobre todo cansado. Empecé a prestar atención de maneras que nunca antes lo había hecho. Observando patrones, escuchando más atentamente, llevando un registro de las pequeñas mentiras que ni siquiera se daba cuenta de que contaba. Como la vez que dijo que había cenado con una amiga, pero cuando le pregunté con cuál, dudó medio segundo de más antes de decir, yes. Una amiga que acababa de publicar una historia en Instagram desde sus vacaciones en Aruba. La vi 2 horas después de que Lauren dijera que se estaban poniendo al día comiendo comida tailandesa. O como me dijo que trabajaba hasta tarde un jueves,
pero resultó que pasé en coche por su oficina de camino a casa. El aparcamiento estaba vacío. Las luces apagadas. Su coche no estaba allí. No lo mencioné. Simplemente pasé de largo. Cada vez más, me encontraba ensayando conversaciones en mi cabeza, imaginando qué le diría si le preguntaba directamente. Si le preguntaba quién había enviado ese mensaje a su reloj, qué estaba haciendo en ese hotel, con quién bebió vino en nuestra cocina mientras yo estaba en el trabajo. Pero cada vez, lo mismo me detenía. ¿Y si me equivocaba? ¿Y si la confrontaba y hacía estallar algo que podría haberse explicado? ¿Y si estaba inventando una narrativa de la nada, todo por un simple mensaje? ¿Y si ese mensaje no era lo que parecía? Necesitaba más, no solo sospechas, no solo implicaciones. Necesitaba algo de lo que no pudiera zafarse con palabras. Así que esperé, en silencio, pacientemente. Y mientras tanto, seguí viendo cómo la vida que pensaba que teníamos se desmoronaba. Un detalle omitido, una mentira silenciosa, una copa de vino manchada de pintalabios a la vez. La confirmación no llegó en silencio. Llegó en medio de un salón de baile abarrotado, disfrazada de celebración navideña. Envuelto en canapés y sonrisas educadas. Llegó cuando menos lo esperaba, en un momento en que casi empezaba a convencerme de que había imaginado lo peor. Era la fiesta anual de Navidad de la empresa de Lauren. Uno de esos eventos formales con barra libre, un cuarteto de jazz en una esquina y hombres esforzándose demasiado por reírse de los chistes de su jefe. Ya había ido con ella 3 veces antes. Siempre alquilaban un lugar de lujo en el centro, lo decoraban todo en oro y marfil, y al final de la noche repartían pequeñas bolsas de regalo con monogramas. Era todo un poco excesivo, pero a Lauren le encantaba. Este año, insistió en que fuera. Nos vendrá bien, dijo, su mano rozando mi brazo. Has estado trabajando mucho. Deberíamos tener una noche para relajarnos y estar juntos. La forma en que lo dijo se sintió intencionada, ensayada. Casi dije que no. Llevaba todo el peso de las últimas semanas dentro de mi pecho como cemento húmedo. Pero acepté, sobre todo porque quería ver cómo se comportaba rodeada de la gente con la que pasaba tanto tiempo últimamente. Y al principio, todo parecía perfecto. Se mantuvo cerca de mí toda la noche, me presentó a todo el mundo, me besó en la mejilla después de que hice una broma delante de su jefe, mantuvo su mano en mi hombro cuando hablamos con los socios principales. De vez en cuando, se acercaba para ajustarme la corbata o arreglarme el cuello, como si quisiera que todos vieran que éramos una pareja sólida. Y si no hubiera visto todo lo que vi en las semanas previas a esa noche, podría haberla creído. Pero ahora sabía de lo que era capaz. Había estado observando de cerca. Así que esa noche también observé. Observé cómo parecía hiperconsciente de dónde estaba su teléfono. Cómo lo miraba de reojo cuando pensaba que nadie la veía. Cómo se tensaba ligeramente cuando ciertas personas pasaban. No los directivos, sino compañeros de trabajo, gente más cercana a su nivel, gente que probablemente sabía más de lo que aparentaba. Alrededor de las 10, estábamos junto a una de las mesas altas, bebiendo de nuestras copas de champán, escuchando a su jefe hablar sobre las proyecciones de crecimiento de la empresa. Lauren sonreía, asentía, con la mano apoyada casualmente en mi antebrazo. Fue entonces cuando sucedió. Su teléfono se iluminó en su bolso de mano. No había silenciado las notificaciones. Vibró una vez y la pantalla brilló. Bajé la mirada. Estabas increíble esta noche. Ojalá hubiera podido tenerte para mí solo otra vez. Se me oprimió el pecho. No me inmuté. No dije una palabra. Simplemente me quedé allí, congelado en el tiempo, mientras su compañero de trabajo, alguien a quien acababa de dar la mano 10 minutos antes, estaba al otro lado de la sala fingiendo no mirar en nuestra dirección. Lauren ni siquiera reaccionó de inmediato. Pero cuando vio hacia donde miraban mis ojos, vio la pantalla todavía encendida, lo supo. Retiró la mano de mi brazo. La sonrisa en su rostro vaciló por un instante, apenas lo suficiente para que alguien más lo notara, pero yo lo vi. Luego parpadeó. Pasó un segundo y se inclinó como si fuera a susurrarme algo dulce al oído, apoyando su mano en mi espalda. No montes una escena, dijo en voz baja, casi mecánicamente. Por favor.
No era una pregunta. Ni siquiera era miedo. Era control. Me aparté un poco, todavía en silencio, todavía tranquilo. Se volvió hacia el grupo, se rió de algo que dijo su jefe, y durante los siguientes 30 minutos, nadie habría adivinado que algo había pasado. Estaba impecable, sonriente, participativa, cortés. La anfitriona perfecta, la esposa perfecta. Pero el daño estaba hecho. La gente se dio cuenta. Podía sentirlo en la forma en que algunos de sus compañeros de trabajo evitaban el contacto visual. En la forma en que dos mujeres junto a la barra susurraban entre sí mientras miraban en nuestra dirección. Una de ellas miró su propio teléfono y luego de nuevo a Lauren. Y fue entonces cuando lo entendí. No fui solo yo quien vio el mensaje. Otras personas también lo habían visto. Su teléfono se había iluminado en el peor momento posible, o quizás en el mejor, según se mire. La pantalla había estado ligeramente inclinada hacia afuera, no cubierta como de costumbre. Y el mensaje no era vago. No era algo que pudiera hacer pasar por una mala interpretación. Era específico, íntimo, en tiempo pasado. Ojalá hubiera podido tenerte para mí solo otra vez. No se envía ese tipo de mensaje a un colega. No se recibe ese mensaje de alguien con quien no estás involucrado. Y definitivamente no dejas que ese mensaje aparezca frente a tu marido en una sala llena de gente que sabe leer entre líneas. Durante un rato, me quedé allí de pie, el ruido a mi alrededor desvaneciéndose en un zumbido sordo. Lauren se movía como si nada hubiera pasado. Conversaba, reía, brindaba, pero de vez en cuando la sorprendía lanzándome miradas furtivas. Miradas rápidas, calculadoras, midiendo, preparándose. Esperaba a ver si yo explotaría. Pero no lo hice. Sonreí cuando fue necesario. Asentí cuando la gente me hablaba. Incluso le di la mano al hombre que estaba casi seguro de que había enviado el mensaje. La forma en que me apretó la mano con demasiada fuerza, desvió la mirada demasiado rápido. Quise decir algo allí mismo, pero no lo hice porque ya no era necesario. Esto ya no era una sospecha. No era especulación, ni paranoia, ni instinto. Era una prueba. Una prueba innegable, fea y pública. Había sido tan cuidadosa, tan calculadora durante todas esas semanas, borrando sus huellas, manejándome, organizando nuestra vida para que pareciera intacta. Y todo lo que se necesitó fue un segundo de descuido, un mensaje de alguien que olvidó las reglas. La imagen que había construido de nosotros, de ella, se estaba desmoronando ante sus ojos, y ella lo sabía. Cuando finalmente salimos de la fiesta, el aire exterior era gélido, de ese frío que atraviesa la lana y los huesos. Se ajustó el abrigo y caminó un paso por delante de mí hacia el coche. Sé lo que viste, dijo finalmente, abriendo la puerta sin mirarme. No respondí. Me deslicé en el asiento del copiloto, dejando que el silencio se instalara entre nosotros como niebla en un lago. Arrancó el coche. La calefacción se encendió. Puedo explicarlo, dijo, agarrando el volante como si pudiera alejarla de todo. Miré por la ventanilla. No es necesario, dije en voz baja. Entonces me miró, solo por un segundo. Sus ojos estaban brillantes, pero su rostro seguía compuesto. Sin lágrimas. Todavía no. No quería que pasara así, susurró. Pero pasó, dije. Y eso era todo lo que importaba. No hablamos durante el resto del trayecto. Vi la ciudad pasar borrosa, brillante e indiferente. Mantuvo los ojos en la carretera, con los nudillos blancos contra el volante de cuero. Cuando llegamos a casa, subió directamente. Me senté en el sofá en la oscuridad, todavía con el abrigo puesto, el corazón todavía latiendo con fuerza. La bolsa de regalo de la fiesta estaba en el suelo, junto a mis pies, con la cinta dorada todavía cuidadosamente atada. Dentro, un sacacorchos con monograma y una tarjeta escrita a mano, por un año exitoso y por colaboraciones aún mejores. La tiré a la basura sin pensarlo dos veces. Porque cualquier colaboración que Lauren y yo hubiéramos construido, había terminado esta noche. La mañana después de la fiesta de Navidad, Lauren hizo tortitas. Bajé esperando silencio, distancia, tal vez incluso que me evitara. Pero en lugar de eso, allí estaba ella,
descalza en la cocina, haciendo tortitas como si nada hubiera pasado. El aroma a vainilla y mantequilla llenaba el aire. Había puesto una lista de reproducción, algo suave y acústico, y la luz del sol que entraba por la ventana de la cocina casi hacía que la escena pareciera pacífica. Pero todo lo que yo podía sentir era estática. «Buenos días», dijo como lo hacía cualquier otro día. «Hice tus favoritas». No sonaba nerviosa. No actuaba como alguien que había sido expuesta menos de 12 horas antes en una sala llena de sus compañeros de trabajo. Se movía como si todo fuera normal, tarareando con la música, apilando tortitas en platos con pequeños rizos de mantequilla entre ellas. Me quedé en el umbral, observándola como si fuera una extraña viviendo en mi casa. Después de unos segundos, miró por encima del hombro. «El café está recién hecho. ¿Quieres?» No respondí. Me acerqué a la encimera y me serví una taza. El silencio entre nosotros era lo suficientemente fuerte como para ahogar la música. Deslizó un plato frente a mí en la isla y se sentó enfrente, masticando su comida lentamente como si no fuera el desayuno más pesado del mundo. Ninguno de los dos mencionó el mensaje, ni la fiesta, ni la expresión de mi cara cuando lo vi. En su lugar, preguntó si había visto el pronóstico del tiempo, y así es como empezó, la surrealista fase posterior a la revelación. Lauren no se retiró. No lloró, ni suplicó, ni se desmoronó como imaginé que podría hacerlo. En lugar de eso, se aferró con más fuerza a la normalidad. Se apoyó en las rutinas como una mujer que creía que si actuaba como si nada estuviera mal, nada lo estaría. Hacía cenas. Me preguntaba por mi día. Traía flores a casa. Incluso empezó a ver las series que a mí me gustaban, aquellas de las que antes ponía los ojos en blanco. Todo era demasiado limpio, demasiado controlado, como si estuviera montando una actuación para un público de una sola persona. Y yo era el único en la sala que sabía que era una mentira. Cada gesto que hacía se sentía estudiado. Cada momento de afecto parecía una disculpa sin palabras. Pero yo no quería gestos. No quería que cocinara para mí. No quería oír hablar de los objetivos de su equipo para el cuarto trimestre o de qué compañero de trabajo había sido ascendido. Quería la verdad, y no la versión cuidadosamente empaquetada. Quería la verdad humana, fea e incómoda. Quería que se sentara frente a mí y lo admitiera. Sin actuaciones, sin maquillaje, sin distracciones, solo la verdad, cruda y sin ensayar. Pero nunca me la dio, así que dejé de preguntar. Las noches se convirtieron en lo peor. Todavía compartíamos cama, pero la distancia entre nosotros crecía centímetro a centímetro. Ella dormía de lado, acurrucada, de espaldas a mí. Yo me quedaba boca arriba, mirando al techo como si pudiera ofrecer alguna claridad. Oía cómo cambiaba su respiración cuando pensaba que me había dormido. A veces se giraba un poco, como si quisiera alcanzarme, pero no podía decidir si eso mejoraría o empeoraría las cosas. Siempre empeoraba. Una noche, llegué tarde a casa del trabajo. Había tomado el camino más largo solo para despejarme la cabeza. Cuando entré por la puerta, la casa olía a lavanda y velas. Había música sonando de nuevo, jazz esta vez. Un asado reposaba en la encimera, cubierto con papel de aluminio. Lauren apareció en el pasillo con un vestido negro que no le había visto en años. Se había rizado el pelo. Se veía hermosa de la manera en que alguien lo hace cuando se esfuerza demasiado por no parecer desesperado. Pensé que podríamos tener una noche agradable, dijo sonriendo. Solo nosotros. La miré durante un largo segundo. Luego colgué mi abrigo y dije, no tengo hambre. Su rostro no se descompuso. No exactamente, pero algo en su postura cambió. La forma en que sus hombros se tensaron. La forma en que su sonrisa se suavizó hasta volverse frágil. No discutió. Simplemente asintió y empezó a guardar la comida como una anfitriona que recoge después de que los invitados nunca llegaran. A la mañana siguiente, dejó una nota en la nevera. Que tengas un buen día. Pensando en ti. Intentaba borrar lo que había pasado con esfuerzo y apariencias. Como si suficientes sonrisas y buen comportamiento pudieran revertir la verdad. Pero la cuestión es que, una vez que ves las grietas, ya no puedes dejar de verlas.
Una vez que el cristal se rompe, no importa con cuánto cuidado intentes volver a unirlo. Nunca vuelve a ser la misma ventana. Cada día después de eso, sentí que vivía con una versión de ella que había sido construida en pánico, como si se hubiera puesto un disfraz hecho de todas las cosas que creía que una buena esposa debía ser, esperando que no mirara demasiado de cerca las costuras. Pero yo miraba. Noté cómo su teléfono nunca se separaba de ella, cómo sus mensajes llegaban en silencio, con la pantalla siempre boca abajo. Noté cómo evitaba ciertos nombres al contar historias del trabajo. Cómo llenaba los silencios con preguntas sobre mi horario, mis compañeros de trabajo, mis planes, como si redirigir el foco de atención lo hiciera menos cegador cuando volviera a ella. No se daba cuenta de que yo ya me había ido emocionalmente. Pensaba que el silencio significaba perdón o tal vez debilidad, pero no era ninguna de las dos cosas. Era observación. No estaba enfurruñado. Estaba documentando. Una noche, llegué a casa y la encontré en el salón, mirando fotos antiguas en la televisión. Nosotros en Cabo, nosotros en la boda de mi hermana, nosotros en la cabaña que alquilamos aquel invierno en Vermont. Me miró cuando entré, con los ojos rojos. ¿Te acuerdas de esta?, preguntó, deteniéndose en una foto nuestra sonriendo en un barco. Asentí. Me acuerdo. ¿Estabas tan feliz ese día? ¿Lo estaba? Parpadeó ante eso, como si esperara que yo dijera, estábamos, pero no lo hice, porque la persona en esas fotos, sonriendo al sol, con el brazo alrededor de su cintura, con ojos suaves y despreocupados. Ese hombre ya no existía. Esa versión de mí murió en el momento en que vi ese mensaje en su reloj. Y cada día desde entonces, había estado viviendo con el fantasma de alguien en quien solía confiar. Se levantó y caminó hacia mí, deteniéndose justo antes de tocarme. Su voz era más baja esta vez. ¿Sé que te hice daño? Permanecí en silencio. Solo quiero arreglarlo, dijo. No puedes, respondí. Abrió la boca para decir algo, pero la volvió a cerrar. Bajó la mirada al suelo. Y entonces, por primera vez, finalmente preguntó, ¿vas a dejarme? No respondí, no porque no lo supiera, sino porque sí lo sabía. Y ese fue el primer momento honesto que habíamos compartido en semanas. Después de esa noche en el salón, después de que su pregunta quedara suspendida en el aire como humo, dejé de fingir. No le dije que me iba. Todavía no. No salí furioso, ni hice las maletas, ni lancé acusaciones. Eso le habría facilitado interpretar el papel de la esposa herida. Y, honestamente, no me interesaba darle ese tipo de claridad. En su lugar, me sumí en el silencio. El tipo de silencio que no es pasivo, sino vigilante, concentrado. Empecé a recopilar. Al principio, solo eran fragmentos. Cabos sueltos que había notado pero sobre los que no había actuado. Pero ahora, cada inconsistencia se convirtió en un hilo que seguía hacia atrás. Cada recibo extraño, cada evento de calendario borrado, cada cargo inexplicado o regreso a altas horas de la noche, todo fue a parar a una carpeta en mi ordenador. Literalmente. La llamé algo vago, docs-casa. Nunca se lo pensaría dos veces si la viera. Dentro, todo estaba fechado, organizado, etiquetado. Creé una cronología, emparejando cada momento sospechoso con algo físico, recibos de taxi, registros de entrada al gimnasio, correos electrónicos que me había reenviado a mí mismo. Hice capturas de pantalla de sus mensajes de texto cuando dejaba su portátil abierto. Comparé los tonos de pintalabios de las copas de vino con las fotos de sus redes sociales. Incluso empecé a hacer fotos de la colada, ropa de gimnasio seca, recién salida de un entrenamiento que, según ella, la había dejado agotada. Nada de eso era suficiente por sí solo, pero en conjunto, pintaba una historia de la que no podría zafarse con palabras. Ya no se trataba de pillarla. Se trataba de claridad. Necesitaba verlo todo expuesto, claro e indiscutible. No por ella, por mí. Porque una parte de mí todavía quería creer que había alguna versión de los hechos que tuviera sentido. Que esto no era una traición, solo un malentendido. Pero con cada nueva entrada, esa ilusión se desvanecía, y algo dentro de mí cambió. El dolor no desapareció. Se calcificó, se endureció en algo más frío, más afilado.
Dejé de revivir esa noche en la fiesta. Dejé de preguntar, ¿por qué? Empecé a preguntar, ¿cómo, cuándo, y, qué sigue? No hablé con nadie. Ni con mis amigos, ni con mi familia. No podía soportar la vergüenza. Todavía no. Porque una vez que lo dices en voz alta, se vuelve real. No puedes desdecirlo. No puedes volver a fingir. Así que me quedé en silencio y seguí construyendo el registro. Revisé antiguos extractos financieros y encontré cargos recurrentes de un servicio de coche privado. No Uber ni Lyft, sino un chofer particular de lujo que nunca había mencionado. Un viaje comenzaba en el gimnasio donde entrenaba y terminaba en un rascacielos residencial de la ciudad. Busqué la lista de inquilinos del edificio en Internet. Algunos nombres coincidían con sus compañeros de trabajo. Uno de ellos era un tipo que recordaba de la fiesta, le había dado la mano. Había mirado a Lauren durante medio segundo de más. Esa fue la noche en que me dijo que estaba siendo paranoico. Empecé a observarla de cerca. No como un acosador, no como un marido celoso, más bien como un investigador documentando las etapas finales de algo que una vez estuvo vivo. Ella no se dio cuenta. Estaba demasiado ocupada actuando. Sonreía más. Reía más fuerte. Empezó a cocinar con ingredientes que a mí me gustaban, usando recetas que no había tocado en años. Una noche, incluso sacó un viejo juego de mesa al que solíamos jugar cuando nos mudamos juntos por primera vez. Lo encontré en el armario del pasillo, dijo, sosteniéndolo como una ofrenda de paz. ¿Recuerdas esto? Sí. También recordaba la última vez que jugamos, hace 4 años, borrachos de vino en el suelo, antes de que todo esto comenzara. Ahora, nos sentamos a la mesa como dos extraños recreando un recuerdo. Se rió cuando gané. Yo no le devolví la risa. A la mañana siguiente, me envió un mensaje de texto durante el trabajo. Anoche parecías más feliz. Espero que estemos avanzando. No respondí. En su lugar, abrí la hoja de cálculo que había creado, registro-pruebas-final, y añadí una nueva entrada, 12 de diciembre, intento de reinicio emocional a través de la nostalgia, escenificación posconflicto. Porque eso es lo que era. No era curación, no era remordimiento. Era una puesta en escena. En algún momento, esto dejó de ser sobre la traición y empezó a ser sobre la actuación. Ni siquiera estaba seguro de si Lauren sabía dónde terminaba la verdad y dónde empezaba la mentira. Todo se mezclaba en la forma en que organizaba cuidadosamente nuestra vida. Flores en la cocina, sonrisas a la orden, silencio selectivo cuando las cosas se ponían demasiado reales. No sabía que ya había empezado a hablar con un abogado. Encontré uno a través de una referencia, alguien discreto pero astuto. Concerté una cita durante un falso día de formación de equipo que programé para mí. Ella pensaba que estaba en un taller al otro lado de la ciudad. En realidad, estaba sentado frente a un hombre que revisó mi carpeta, asintió lentamente y dijo, «Tienes más que suficiente». No sonreí. Solo le pregunté qué venía después. «Construye la cronología», dijo. «Cuando estés listo, nos moveremos». «¿Se lo digo a ella?», pregunté. «Eso depende de ti», respondió. «Pero mi consejo es que termines la preparación primero, y luego dejes que los hechos hablen por sí mismos». Así que lo hice. Cada noche, después de que ella se acostara, me quedaba despierto y ordenaba las pruebas como si estuviera montando una exposición, el declive y la caída de un matrimonio. Etiqueté cada sección, digital, financiera, física, psicológica. Añadí contexto. Incluso incluí sus propias palabras, pequeñas citas de mensajes de texto y correos electrónicos, de esas que probablemente pensó que eran ingeniosas o inofensivas en su momento. No lo eran. Eran ladrillos en un muro que ella había construido entre nosotros. Y ahora yo estaba trazando cada piedra. Ella notó la distancia, por supuesto. Intentó llenarla con afecto, pequeños regalos, calidez. Pero para entonces, todo se sentía artificial, como encender velas en una casa que ya se había quemado. Una noche, volví a llegar tarde del trabajo, esta vez de verdad. Entré y la encontré dormida en el sofá, con el portátil abierto, Spotify todavía sonando suavemente. Parecía tranquila,
casi inocente. Y por un breve segundo, sentí que algo tiraba de mí, un viejo reflejo, el que solía hacerme cubrirla con una manta, besarle la frente, llevarla a la cama. Pero no me moví. Me quedé allí, observándola. Se movió un poco mientras dormía, murmurando algo en voz baja. Un nombre, tal vez, o un fragmento de un sueño. No pude distinguirlo. Pasé de largo. Subí y abrí la carpeta de nuevo. Solo quedaba una sección por completar. La exposición. El momento en que todo lo que había construido, cada recibo, cada foto, cada palabra, saldría a la luz. No sabía exactamente cuándo sucedería, pero sabía que sería pronto. Y cuando ocurriera, no habría gritos, ni acusaciones. Solo hechos. Y el silencio que seguiría sería el suyo para llenar. En el siguiente evento de la empresa, no discutí. No acusé. Simplemente le entregué la carpeta, con las fotos, los recibos, las marcas de tiempo, al director de recursos humanos y me marché. Lauren me vio desde el otro lado de la sala, sonriendo, sin saber nada. Entonces su jefe la apartó. Su expresión se quebró. No intercambiamos palabras. No las necesitaba. La verdad habló más fuerte de lo que yo jamás podría haberlo hecho. Nuestro hogar se convirtió en un museo de hábitos. Ella siguió cocinando, riendo, fingiendo, pero la calidez se había ido. Yo no luché ni perdoné. Me dejé llevar, emocionalmente mudo. Las noches eran silenciosas. Los días eran protocolarios. Ya no estaba enfadado, simplemente había terminado. Su traición ya no era una herida, solo un hecho. Un antes y un después. Una noche, buscó mi mano. No me moví. No lo volvió a intentar.